dije hace un rato atrás, mi nombre es Mario Paz, soy de lo de Mafalda, muy amable, gracias compañero. Es una organización política social que se dedica a informar con la pretensión de educar. Desarrollamos un tríptico informativo, una hoja que se entrega de forma gratuita, principalmente a las ferias de la Comunidad Internacional Central y en algunas actividades de carácter más masiva, y tenemos bastante material. Los trípticos son gratis, si alguien los puede sacar, ver, llevárselos. Y aparte de eso tenemos 3 textos, son todo investigación. Cuando Ramiro me dijo, y conversábamos vía web, y nos reíamos un poco de esta situación, planteó la necesidad de empezar a hacer algunos análisis de por qué se había perdido. Entonces, efectivamente hay mucho análisis, hay muchas variables, hay muchos elementos que dan cuenta de por qué perdió el rechazo. Yo, antes de poner, quiero decir lo siguiente: yo no voté en la primera elección de apruebo-rechazo, tampoco voté por los constituyentes. Estaba total y absolutamente de acuerdo, incluso un artículo, hice una declaración pública, me tuvieron mucho carabato y descalificaciones producto de eso, exponiendo de por qué no. Cuando se termina la Constitución, que leí en más de una oportunidad, que acompañé el proceso, es una Constitución que, en lo personal, en un 90% la rechazo. Institucionaliza el modelo subsidiario, institucionaliza el neoconservadurismo. Hay un 10% que podría ser útil específicamente para adelantar las nuevas luchas. A pesar de ello, nos sumamos al apoyo. Hicimos campaña, tenemos incluso un programa donde analizamos. Y posteriormente, cuando se produce esta derrota, se nos viene inmediatamente encima esa depresión, angustia y ese choque de carácter psicosocial que hay un cambio. Al día siguiente de la derrota, para ser más preciso, 2 días, digo, estoy deprimido, sí, esto ya lo sabíamos. Vivimos en un país que es de derecha, que históricamente ha sido de derecha. Pero ¿cómo se explica eso? Y en eso recordé uno de los fenómenos bien interesantes que se ha producido en la historia, que se llama síndrome de Estocolmo. Es lo que se descubre, entre comillas, en 1973 en Dinamarca, en Suecia, disculpen, que cuando un sujeto asalta un banco y es rodeado por la policía y toma rehenes. Los rehenes finalmente se ponen al lado del delincuente que está asaltando el banco. Comprenden su idea y lo terminan apoyando. Y de ahí algunos genios de la psicología dijeron, esto se llama síndrome de Estocolmo. Algo muy interesante, ya que ese mismo fenómeno había ocurrido durante mucho tiempo. Y uno de los más documentados es cuando los blancos liberales querían liberar a los negros de sus cadenas. Entonces asaltaban las haciendas y liberaban a los negros, sacaban sus cadenas y se percataban de que los negros tomaban las cadenas y no se iban. Se quedaban ahí a pesar del maltrato, y el blanco nunca lo entendió. Claro, a eso se le podía haber llamado síndrome de Estocolmo, pero como era negro lo que estaba liberando, no tenía mayor peso, porque hay una cuestión de carácter cultural, relativa, que siempre ha visto al negro como un ser infrahumano, un humanoide. Pero no se le puso síndrome de Estocolmo a eso, sino que se demoraron 200 años para que apareciera la conceptualización. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que un sujeto finalmente, a pesar de que está siendo tan derecho, violentado, siga manteniendo el mismo lugar, siga manteniendo la misma posición, siga manteniendo y defendiendo a quien lo está agrediendo. Ustedes lo que eso tiene mucha investigación. Las ciencias sociales han profundizado en eso y tienen respuestas. Respuestas que no son de ahora, respuestas que vienen desde los 1900 en adelante. Cuando Boas dijo, oye, tenemos que hacer efectivamente investigación que tiene que ver con la realidad y no con lo que nosotros creemos que es la realidad. Y eso se llama socialización y proceso de culturización. O sea, nosotros somos educados dentro de una sociedad que establece qué es lo bueno y qué es lo malo, que nos dice qué es lo que tenemos que hacer, cómo hacer y cuándo hacer. Internalizamos un marco normativo, un marco conductual, que define una conducta esperada. Son términos sociológicos, ¿por qué? Yo soy sociólogo, yo tengo esa deformación.
Entonces nuestras conductas son esperadas, no son casuales. Cuando se produce una conducta no esperada, uno se siente raro. Entonces hay mucha información que predijo, excepto la matemática que fue fue múltiple, que decía lo contrario, pero mucha información de carácter social que predijo que esto iba a ocurrir. Y que se hace mucho más masiva gracias al voto obligatorio. Entonces, nosotros, hace ya 20 años atrás, cuando nacen los hijos de Mafalda, con las personas que creamos los hijos de Mafalda, en esos finales de los 90, comienzos de los 2000, dijimos: en Chile no existe izquierda. Lo que hay en Chile es una postura de carácter liberal crítica. Entonces son los liberales la nueva izquierda. El marxismo, área, ideología a la cual yo profeso, soy marxista, ha ido no solamente desapareciendo, sino que en decadencia, influida y golpeada por un individualismo con una cantidad impresionante de interpretaciones muy particulares fundadas en una posverdad, donde se aleja la práctica y solamente muchos se quedan en la teoría y muchos más repiten efectivamente lo que decía Max Hegel y los teóricos más sin comprender lo que es la realidad. Entendiendo eso, dijimos: es necesario comprender por qué se produce este fenómeno, porque lo que estamos viendo en Chile no es liberalismo, no es capitalismo. Esta discusión de qué modelo político es instalado en el país le hemos dado en distintos espacios, y en todos los espacios nos han dicho que estamos cagados a la cabeza, o yo particularmente. Esto no es capitalismo, esto es neoconservadurismo. El capitalismo fue derrotado por los neoconservadores. Vivimos en un país que se funda específicamente en su economía, específicamente en la producción de la tierra. Chile es un país que no tiene industria, una industria que fue destruida intencionalmente. En Chile se producen hasta autos, refrigeradores, hoy día nada de eso se produce. Porque cambiamos cobre por auto, cambiamos frutas, manzanas por computadores y televisores. Todo el proceso de industrialización que nos podría haber llevado al desarrollo, entre comillas, fue destruido en 1982 finalmente, a partir del 78 con la creación de instalación del modelo subsidiario, con la creación de la nueva constitución, que se instala finalmente en el 80, en el 82 ya el modelo desarrollista en Chile desaparece. Y se reinstala un modelo conservador, un modelo neoconservador. Acuerdo que se establece en 1976, cuando en Chile se apuntan un conjunto de sujetos muy entretenidos y la democracia cristiana sale del gobierno, o sale de la dirección que tenía la tiranía en ese momento. Chávez Balaguer, Freddy Mojayer y la dirección completa de los poderes en Chile. Ese es el momento en que el país cambia el rumbo político, y no solamente político, sino también económico. Entonces, desde 1982 las distintas fuerzas políticas, entre comillas de la amplia izquierda, empiezan a luchar por un enemigo que no existe: el patrón capitalista. Desde 1982 en adelante, las fuerzas políticas de izquierda no se percatan de que la destrucción de la industria nacional implica la destrucción de la fuerza más potente que tienen la organización y partido revolucionario, que son la y los trabajadores. Se cambia el trabajador por un sujeto que solamente presta servicios. ¿Qué quiere decir eso? Que efectivamente en Chile se destruye con la apertura de su frontera a nivel económico lo que es la industria nacional. Marca varios puntos: cambio de matriz económica, cambio de matriz política, en consecuencia un cambio de una matriz cultural. Esos tres elementos se desarrollan y se proyectan. Cuando llegamos a 1990 ya tenemos instalado un modelo neoliberal subsidiario, neoliberal que en la práctica no es, porque es objetivamente neoconservador. Si uno hace la revisión del proceso económico chileno, nos vamos a dar cuenta que nuestros mayores niveles de exportación y de producción son cobre, cerezas, arándanos, manzanas. Y todo lo demás, incluso la ropa, incluso
todos los electrodomésticos, hasta los vasos, son importados, porque la industria nacional fue destruida. Eso implica una visión diferente, una visión que, por ejemplo, nos permite acercarnos a la y los trabajadores para poder organizarlos, para generar esta base política, sindical, que es la llamada, la convocada a realizar las transformaciones sociales, a realizar la revolución, a realizar los cambios. Porque esa masa política, esa masa sindical de sujetos que tienen características parecidas, que tienen visiones parecidas, que tienen problemas similares, es destruida. Al destruir la industria, al destruir la empresa, se destruye la base sindical. Y este poder que nos planteaba Marx a los mediados de 1800. Ese fenómeno la izquierda no lo entendió. No lo entendió. Las organizaciones sindicales tampoco lo entendieron. Tanto así que las organizaciones sindicales que hoy día existen en Chile concentran solamente el 14% de la población que está trabajando. Y eso se explica fundamentalmente porque el 27% de la fuerza laboral en nuestro país es autoempleada. ¿Qué quiere decir esto? Tienen economía de subsistencia y generan su ingreso a partir de la venta de cualquier cosa. Sobre pilla, sobre 8 completo, lo que sea. Y el mayor nivel de población que está trabajando en nuestro país, podríamos decir de forma formal, disculpe la revisión del término, se encuentra en la microempresa, que son unidades productivas que van de 1 a 9 personas, 10, y que son altamente informales. Esto quiere decir que el 60% de la población en Chile, si es que no de los trabajadores, no tienen ninguna posibilidad de sindicalizarse. Y el mayor nivel de sindicalización en Chile está en 2 áreas específicas: los empleados públicos, en sus distintas manifestaciones, y los profesores. Esa es la fuerza sindical en Chile. ¿Y por qué? Porque son las únicas áreas de empleo donde se mantiene y se concentra una cantidad importante de sujetos que tienen características similares y problemas similares. Es por eso que existen esas organizaciones. Y eso también explica por qué son las y los estudiantes de educación media y universitaria los que conducen los procesos también de transformación y de lucha. Porque son procesos donde se concentra gente, donde se reúne gente que tiene características similares, que tiene problemas similares. En consecuencia, tiene esa posibilidad de plantearse la necesidad de organizarse para luchar y cambiar cosas. Eso, como elemento general, fundándose en esta concepción del síndrome de Estocolmo. Los sujetos internalizamos la ideología de derecha, la ideología conservadora o neoconservadora, a partir del proceso de socialización. Somos educados bajo una lógica, con un lenguaje determinado, con un marco normativo determinado, con una conducta esperada. Pero también se nos enseña de otro lado esta ideología individualista, que dice que cada uno piensa lo que quiere, que es libre de pensar. Esta lógica que nos dice que somos finalmente libres pensadores y en consecuencia somos críticos. Pero esa concepción tan individualista tiene un fondo, que es la cultura e ideología que ya hemos internalizado en los procesos de educación. Ideología que internalizamos sin darnos cuenta. Entonces tenemos una moral y una ética instalada en forma inconsciente y que reproducimos también en forma inconsciente. Son elementos básicos de cualquier proceso de socialización que nosotros los sociólogos observamos en forma permanente y constante. Eso a nivel general. Y con respecto a lo que planteaba la compañera, yo tengo algunas... Lo que pasa es que, disculpe, tenemos que ir a la feria, le tenemos que hacer las compras de la semana, si no mi mujer me golpea, tipo Carramito. Tenemos esta actividad porque nosotros tenemos un programa de radio que sacamos por internet con unos compañeros de Concepción y de Chile. Entonces no nos vamos a quedar a dar la discusión. Así que me disculpo por esto, pero con respecto a lo que plantea la compañera, es un discurso que vengo escuchando hace más de 20 años. En el 97 más o menos, cuando tuvimos una segunda crisis de la radio de Francia, una de las primeras cosas que se nos dijo
es que, oye, no podemos cuidar a los cabros porque los cabros son jóvenes, entonces uno no puede ser tan duro con ellos. O sea, no podemos imponerle nuestras lógicas, porque son la nueva generación. Entonces, eso planteaba de que teníamos que otorgar un conjunto de libertades a sujetos que en la práctica no se lo hayan ganado. Uno, desde el punto de vista muy autoritario. Dos, se nos planteaba también la posibilidad del eterno recomenzar. O sea, acá no hay nada, ni un conocimiento que hayamos obtenido y se haya acumulado. Tenemos que buscar diariamente, constantemente el conocimiento. ¿Por qué? Porque todo lo que está detrás nuestro no existe. Es una lógica del eterno recomenzar. Decir que no tenemos elementos para poder analizar por qué perdió el apruebo es decir que no hay conocimiento acumulado. O sea, hay muchos conocimientos, pero esos conocimientos tenemos que entrar a buscarlos, porque tenemos que hacernos preguntas, tenemos que entrar a cuestionar. Y lo otro, que cada sujeto tenga su propia verdad, es una posverdad. La verdad se consigue contrastándola con la realidad. Hay un trabajo práctico de inserción territorial, una cuestión básica. Una de las cosas que siempre me ocurre cuando estoy en las ferias entregando trípticos, canoteando como dicen algunos, es que gente se acerca y me dice: pero ustedes lo único que tienen son derechos, ustedes lo único que tienen es todo gratis. Y yo, la primera respuesta es: pero si, entonces creo que tenemos que buscar son las obligaciones. Antes los derechos hay que tener, cumplir con las obligaciones. ¿Y cuáles son las obligaciones? Porque todos cumplen con las obligaciones y lo hacemos en forma inconsciente. ¿Cuáles son las obligaciones del ciudadano? Primero, cuando niño, estudiar, prepararse, hacer la promesa que en un momento determinado va a integrarse al mercado laboral y producir riqueza, y de esta forma dar solución a los problemas sociales. Una segunda promesa es trabajar, generar riqueza, aunque hay un tercero que se apropie de esta riqueza. Otro es respetar las normas y las leyes, para hacer frente al semáforo, al padre. No asaltar, no robar. ¿Cumplimos con esa obligación? Sí. Pagamos impuestos. Esa es otra obligación que se le instala. Nosotros somos los que mantenemos el Estado, nosotros creamos el Estado. En consecuencia, pagamos impuestos. No solamente pagamos impuestos, generamos la riqueza también que se va un porcentaje del Estado. Y respetamos las normas. En consecuencia, nosotros cumplimos con las obligaciones todos los días y a cada rato. Que no nos damos cuenta es otro cuento. Pero el hecho de cumplir con las obligaciones significa directa y derechamente tener derechos. No privilegios, derechos. Eso. Preguntas, dudas, cuestionamientos. Un minuto para la expresión, así que te avisamos para Que después me voy a calentar y me voy a pasar. Bueno, ahora, sí, como yo soy. Dudas, preguntas, consultas, aportes, por favor. Divergencia. Bueno, yo tengo una cita acá de Tomás Mann en La montaña mágica que quería leer. Destaco en este contexto que la diferencia moral entre el capitalismo y el socialismo es tan mínima porque en ambos el trabajo vale como el principio más alto, como lo absoluto. No se trata de hacer de cuenta que el capitalismo es una forma de vida improductiva y parasitaria. Por el contrario, el mundo burgués no conocía término y valor más alto que el del trabajo. Y este principio moral se oficializa en el socialismo cuando se convierte en un principio económico, un criterio político y humano, ante el cual uno existe o no. Y de manera tal que nadie pregunta por qué y para qué el trabajo posee esa virtud y esa consagración. O le da al socialismo un nuevo sentido y un fin al trabajo, no que yo sepa. ¿El trabajo es una creencia, un absoluto? No. El socialismo no está por encima de la burguesía capitalista, espiritual, moral, humana, ni religiosamente, sino que es su prolongación. Es tan carente de dioses como ella, puesto que el trabajo no es divino. Es una interesante discusión que tiene siglos. ¿Pero el socialismo es un capitalismo avanzado o un capitalismo de Estado? Pues finalmente la pregunta es esa. ¿Cuál es la diferencia entre el capitalismo y el socialismo? Donde el capitalismo, los objetos privados se apropian de la riqueza que producen las y los trabajadores, pero en el socialismo es el Estado el que se apropia de esa misma riqueza. En consecuencia, estamos cambiando solamente al patrón. No. Esa lectura, si le hace un análisis de contenido, es una lectura literal.
Mi lectura como marxista es otra. Porque finalmente, como seres humanos, como sujetos, como especie, nosotros trabajamos en distintas áreas del placer. Y si no trabajamos, que es el concepto que le hemos dado al necesario ejercicio para poder satisfacer nuestras necesidades, no subsistimos. No subsistimos. Entonces nosotros le dimos este nombre, trabajo, a generar las herramientas y los mecanismos para poder satisfacer nuestras necesidades. Entonces el trabajo puede ser lo que tocaba de hacer, gente que pinta, gente que, no sé, escribe canciones. El trabajo puede ser cualquier cosa. Pero eso lo definimos nosotros. Y cuando efectivamente queramos hacer alguna transformación, tiene que ser un colectivo, una dirección colectiva, la que defina qué va a ser trabajo y qué no. Una discusión bastante absurda, porque básicamente todo lo que nosotros hacemos es trabajo. Trabajamos de una u otra forma. Sí, acá. Tengo una duda, porque se supone que los agentes socializadores, ¿cierto? El colegio, la iglesia, el Estado, de alguna manera generan una verdad. Y esa verdad, lo que tú estabas diciendo, se va reproduciendo constantemente y eso va generando lo que tú denominaste como el síndrome de Estocolmo. La pregunta es al CAI. Si ya estamos, ¿cierto?, de alguna manera representados por estos agentes socializadores, donde nos cuesta desatendernos, ¿cómo es posible la transformación? ¿Cómo es posible generar algo novedoso si ya de alguna manera el síndrome de Estocolmo ya está usado? Y los agentes socializadores ya están, los dispositivos sociales ya están ahí amortillando la verdad, entonces, o la realidad más que todo. Entonces mi pregunta es esa. Si los agentes ya están establecidos y nosotros seguimos reproduciendo a través del colegio, insisto, los diferentes agentes, ¿dónde está entonces la transformación? ¿Dónde la ves tú si ya el síndrome de Estocolmo ya está? Bueno, a ver. Una de las cosas entretenidas de la última votación es que hubieron varias discusiones que quedaron soslayadas. Con muchos compañeros que nos hinchaban porque hicimos campaña por el apoyo. No me hincharon tanto, así que eso me bajó bastante el estatus. Yo pensaba que me iban a guayar más, pero lo hicieron de poco. Pero decían que la gente que no votaba era porque rechazaba el modelo, en consecuencia, esa gente de la izquierda. Con esta votación por el rechazo, quedó claramente establecido que no es eso, al contrario, que era una postura de derecha. ¿Y por qué? Porque se establecieron dos propuestas. Una que hizo la derecha a partir de mentiras, muy masificada, y otra segunda que hizo esta izquierda en un abanico de izquierda que va de los liberales a los marxistas, incluso algunos libertarios, que es uno de este cuento. O sea, una heterogeneidad increíble, con la cual en la práctica no se puede hacer mucho. Y le dijimos a nuestro pueblo, a ver, ¿qué queremos? ¿La propuesta que nosotros hacemos o la propuesta que pone la derecha? Que en la práctica la derecha no hizo ninguna propuesta. Y nuestro pueblo, libremente, con toda la información, dijo que no quería nuestra propuesta. Esta propuesta de la izquierda, que no está de acuerdo, que quería la propuesta que hacía la derecha. O sea, no propuesta, pero habría que quedarse con eso. Esos son elementos que contatan una situación. El síndrome de Estocolmo o los procesos de socialización están, pero a pesar de que estén, siempre existen variables intervinientes, existen los outliers, como dirían estadísticos, el punto que está fuera de la media. Y esos puntos que están fuera de la media, esos outliers, esas variables intervinientes generan cambios. Pero para eso hay que intervenir. ¿Qué significa intervenir? Hacer el trabajo de carácter territorial. Hace 25 años que la izquierda en Chile está discutiendo la necesidad de volver al territorio. 25 años, si es que no más. Y te lo digo, ¿sabes por qué? Porque, después del 93 participamos en todas las experiencias de organización de la izquierda. La última fue Pueblo Unido, Camino a Victoria, el MDP, 15 organizaciones mínimas, juntando a todas las organizaciones, o la mayoría de las organizaciones de izquierda, entre comillas, y todas llegaban a una sola conclusión: volver al territorio. La pregunta es, ¿alguna volvió al territorio? No,
no volvieron a los territorios. Le entregaron el territorio a quién, particularmente la UDI, que fue la que mayormente intervino y se tomó la junta de vecinos. Entonces sí, podemos cambiar las cosas, pero cambiar las cosas a partir de una realidad, no de esta visión romántica que tenemos con respecto a este pueblo, o esta visión romántica que tiene la izquierda, que podemos transformarlo todo solamente por esta gana y esta visión tan particular y amorosa de esta realidad que en realidad no conocemos. Podemos cambiar, sí, pero implica trabajo, implica compromiso, implica disciplina. Pero el problema está que la disciplina es autoritaria. La responsabilidad es autoritaria. El compromiso es algo que lo voy a asumir en la medida que puedo. Hace algunos años atrás levantamos lo que se llama el Portal Popular de Educación. Trabajamos 2 años para levantarlo. Estuvimos primero en Estación Central, Maipú, Cernaia, Pudahuel. Tuvimos 15 comunas en el país. Nuestra pega era súper sencilla: recuperación de educación básica, recuperación de educación media y universidades populares. Después levantamos huellas escolares. ¿Saben por qué se cayó esa iniciativa? Porque las y los compañeros no llegaban a hacer clases. Había los compañeros que se comprometían, que eran revolucionarios, que estaban dispuestos a ponerse una capucha y salir a la calle sin ningún problema y tirar un par de muertos, porque eran felices haciendo eso. Dejaron la pelota. La dejaron estar. Enganchamos a cabros en distintas poblaciones, a vieja y viejo en distintas poblaciones. Ellos ilusionaron y todo, y iban. Y no había nadie. No había nadie. Entonces, nuevamente, ¿podemos cambiar esto? Sí, podemos cambiar esto. Pero eso implica pega. La revolución no se hace por internet, no es arroba a los pobres del mundo. ¿Cachai? Es arroba, no, así no se hace. Se hace en los territorios, teoría y práctica. ¿Cachai? Teoría y práctica, ¿queréis cambiar? Hay que comprometerse en eso. Porque de otra forma, cualquier otra cosa que hagamos no nos sirve. El día 29 de marzo, que es el día del joven combatiente, se murió en 1999. Después de 1999 se transformó en un acto de auto-ratificación de los sujetos. En el 97, las fuerzas del Luftwaffe se enfrentan a las fuerzas que organizaban el 29 y dijeron: ya, ¿quién tiene más poder de fuego? Y el Luftwaffe pasó por encima. ¿Cuál fue la discusión que se dio ahí? ¿Lo agarramos a tiro o no lo agarramos a tiro? Es que son pueblos, bueno, que pueblos no es pueblo, bueno, es que dan el tiro. Es que no le damos tiro. Es que no podemos ser violentos con nuestro pueblo. Cuando nuestro pueblo se pone al lado del enemigo, perdónenme, son el enemigo. Tienes que ver la batalla de Argel. Nos queda como 1 minuto para una Te- pregunta. Termino con esto. Sí, podemos tener mucha esperanza. Hay un chiste que me contaban hace muchos años atrás que decía lo siguiente: toman a un tipo y lo mandan a vender zapatos a un pueblo donde nadie usa zapatos. Era el mejor vendedor de la empresa. Llegó el tipo allá, levantó la empresa y no compraba zapatos. Llama a su jefe y le dice: ¿sabes qué? Aquí nadie usa zapatos, así que no le puedo vender zapatos a nadie. El jefe dijo: devuelve. Y manda otro. Y el güey llega allá y dice: jefe, no podemos hacer la vida. ¿Por qué? Porque aquí nadie usa zapatos. Entonces le puedo vender zapatos a todos. El campo está dado. Tenemos un pueblo de derecha que votó por la derecha. Ya, sabemos lo que tenemos que enfrentar. Si vamos a construir, si queremos tener esperanza en cambiar la sociedad, ese es el territorio al cual nos tenemos que enfrentar. Que es lo mejor que hoy día tenemos. Porque no tenemos esta ilusión del romanticismo de decir: nuestro pueblo está con nosotros. No, nuestro pueblo no está con nosotros y no está de acuerdo. Ya, sobre eso trabajamos. Esa es la regla de nuestro pueblo. ¿Una pregunta del día pendiente? No, quizás después
digamos que el compañero pone varios elementos, pero No, se la como, cambiaron, ¿no? claro, entonces uno me parece que así como para ordenar la cabeza tiene que ver con cómo entendemos el capitalismo. Yo diría, claro, porque en la presentación que hace el compañero como que me da la impresión que está basado en el desarrollo industrial nacional, por ejemplo, una lógica que tiene que ver con eso, que tiene que ver también con la existencia de una clase trabajadora, qué sé yo, y si no existirían esas condiciones, entonces como que estaríamos hablando de otra cosa. Eso me parece que es un temazo de discusión en términos de justamente las transformaciones también que ha sufrido el patrón de acumulación del capital. Y lo otro también que yo creo que hay que entender, que bueno, varias gente lo ha dicho, una matriz de dominación, donde nosotros y nosotras como sectores más rupturistas no solo atacamos, digamos, el orden del capital, sino que también el orden racial y por supuesto también el orden patriarcal. Entonces a mí me parece que ahí empezar a comprender esa matriz de dominación, que es explotación, que es opresión, que es subordinación, etcétera, etcétera, me parece que es un elemento que abre la posibilidad de entender mejor varios elementos ahí. Bueno, muchas otras cosas. Lo que me parece como difícil de comprender este síndrome de Estocolmo, que también se ha utilizado mucho para el tema de violencia contra las mujeres, por ejemplo, o en el caso de las mujeres que sufrieron tortura, como la flaca Alejandra, digamos, etcétera, etcétera, y que después pasan a ser delatoras. Me parece complejo utilizarlo en el marco que tú lo estás haciendo, porque entonces ¿cómo podríamos entender una revuelta popular? O sea, ese mismo pueblo que se revela, ¿no es cierto?, el año 2019 y que vive todo este proceso, es un pueblo también que sufre el síndrome de Estocolmo. ¿Cómo se explica eso? Entonces a mí me parece que ahí hay hartos elementos que uno pudiera también repensarlo, y en esa línea yo no creo que el pueblo, uno definitivamente pudiera decir tan categóricamente un pueblo de derecha. Yo creo que es súper diverso y que el rechazo no se puede capitalizar, digamos, por la derecha. Y de hecho creo que los que votaron a prueba, no todos, obviamente, pero hay un sector que son parte o son ligados a la concertación, al Frente Amplio, que para mi análisis y el análisis de algunos compañeros y compañeras también son de derecha. Entonces creo que ahí hay que revisar bien esos conceptos, qué es la derecha hoy día en este país, ¿no? Las distintas derechas que existen. Hay varios compañeros y compañeras que plantean que hoy día existen 3 derechas, por ejemplo. ¿Y qué serían la izquierda también? Yo creo que hay una izquierda, bueno, y eso lo voy a plantear ahí, que es la que ha sido derrotada en este proceso, pero hay un sector más rebelde, rupturista, que nos planteamos desde otro lugar, que para nada estamos siendo parte de ese fracaso. ¿Ya? Eso. ¿Quiere colorarlo el broche de oro o lo dejáis? Acá se acaban de presentar nuevamente visiones ideológicas contrapuestas. Desde mi punto de vista, por lo tanto que tú haces, viene haciendo esta nueva revisión del liberalismo crítico. No, mi postura sigue siendo marxista, en consecuencia nuestros análisis van a diferir. O sea, tú planteas este abanico de posibilidades de heterogeneidad, que sí, efectivamente, pero no es tan heterogéneo, es mucho más homogéneo de lo que nosotros creemos. ¿El pueblo dices tú que es más homogéneo? Sí, por supuesto. No, y también estas visiones de las categorías políticas e ideológicas. O sea, pero eso, por ejemplo, lo plantea Aníbal Quijano, que es un marxista, o que viene de la tradición marxista. Viene, exacto, viene de la tradición marxista. Y fue un luchador político también. La tradición marxista tiene una cantidad impresionante de expositores que, desde el punto de vista de los marxistas más clásicos, dejaron al máximo cerrado. Incluso la discusión por la escuela de Frankfurt también pasa por esa área. No, solamente yo no soy marxista, quiero decir así abiertamente, pero porque me falta mucha lectura, conocimiento, soy bastante ignorante en eso, pero sí diría yo que incluso el mismo Marx, por lo que entiendo, no solo habló
digamos, del capitalismo en términos industriales o qué sé yo, o de la lógica de producción propiamente tal, sino que también hablaba de un sujeto que construye ese mismo capital y también habló de experiencias en otros lados, digamos. También habló, no sé, bueno, en la misma Rusia, ¿no?, de los campesinos rusos. Entonces, habló también de sectores de América Latina, no sé. Entonces, a mí me parece que cuando se limita con mi ignorancia el marxismo, un análisis tan restringido, claro, ese es un problema, justamente, ¿no? Eso es todo lo menos la pregunta. Sí. Esa no es una pregunta, Claro. es una discusión. Claro, No es pregunta. Claro. Son posturas Son diferentes. posturas, claro. Entonces yo quería que esta provocación, y que quede ahí caliente, la dejemos